¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar platicando sobre la guía de alimentación en la nutrición vegetal. Quiero dejar en claro antes de comenzar que el propósito de todos estos videos es meramente informativo y que aquí te voy a ayudar a que tú conozcas los requerimientos mínimos de cada uno de los grupos de alimentos para maximizar o garantizar la mejor nutrición posible dentro de una alimentación basada en plantas. Recordemos que todos necesitamos diferentes calorías dependiendo de las actividades que tengamos, si somos hombres, mujeres, la edad que tenemos, la actividad física que realizamos, entre otros factores que van a definir la cantidad de energía que estamos gastando día a día, así como la cantidad de proteínas necesaria para cada uno de nuestros objetivos. Sin embargo, aquí quiero darte un panorama general de cómo puedes empezar. Si ahorita no tienes la oportunidad de visitar a un nutriólogo experto en el tema, te quiero dar como las pautas generales, pero sí es importante que te asesores con el profesional de la salud experto en alimentación vegetal para que pueda darte las porciones que son mejor para ti. Vamos a comenzar hablando de los granos enteros y vegetales almidonados, que ya vimos cuáles son y qué nos aportan en el video anterior. Pero aquí vamos a encontrar, recordemos, arroz, avena, papa, camote, yuca, la quinoa, tortillas, tostadas, todos estos que son alimentos que son conocidos regularmente como cereales, van a ser los que van a estar dentro de este grupo. La porción varía mucho de los alimentos, por ejemplo, una porción de arroz, dependiendo si es integral o si es blanco, el arroz integral, la porción es 1/3 de taza, el arroz blanco, la porción es 1/4 de taza, como ves difieren mucho, pero aquí es donde digo que se toman diferentes estrategias dependiendo los requerimientos nutricionales, porque por ejemplo, en niños que muchas veces necesitamos que las calorías sean un poco más elevadas, podemos utilizar arroz que sea blanco en lugar del arroz que tiene toda la fibra, sin preocuparnos tanto por la fibra porque están obteniendo lo de las leguminosas. Y de todas formas los niños no necesitan tanta fibra como los adultos. Entonces la porción es menor, por lo tanto podemos comer un poco más e ingerir más calorías. Aquí también, por ejemplo, entran en juego las tortillas. La tortilla, pues una porción es una tortilla de maíz, pero existen las tortillas de nopal, que la porción es el doble, 2 tortillas de nopal. Entonces hay que estar familiarizados con esta porción. Si te interesa saber más a fondo sobre las porciones de cada uno de los grupos, con gusto me puedes mandar un correo a mi mail que está apareciendo aquí en pantalla, sinaimorelos@gmail.com. En asunto ponme me interesa la guía de porciones de alimentos y yo con mucho gusto te la puedo facilitar. Entonces aquí las porciones recomendadas varían mucho, pero sí al menos incluir unas 5 porciones, porque recordemos que los cereales son los alimentos que nos van a proporcionar mayor cantidad del aminoácido esencial metionina. Ahora tenemos el grupo de las leguminosas y de los alimentos derivados en la soya. Aquí recomendamos de 3 a 4 porciones diarias. La porción aquí es un poco más estándar. Una porción de leguminosa equivale a media taza, ya sea de frijol, lentejas, habas, garbanzos, chícharos, edamames, sin vaina. Sin embargo, en la cuestión de los alimentos que son ricos en soya, ahí sí va a cambiar un poco la porción porque depende bastante de la tablita nutricional que contiene. En este caso, por ejemplo, la soya texturizada, la porción sería 1/3 de taza, ya hidratada, pero en el cuestión de carnes vegetales o sucedáneos de carne, la porción va a variar muchísimo dependiendo del contenido nutricional de cada uno. Más o menos una porción de este tipo de alimentos va entre 25 a 40 gramos. Sin embargo, como les decía en videos pasados, puede ser una buena idea mezclarlo con las leguminosas y no basar nuestra alimentación exclusivamente en estos productos para obtener la proteína que necesitamos. El siguiente grupo van a ser las nueces y las semillas. De aquí yo recomiendo al menos mínimo 2 porciones al día, pero pueden ser más, dependiendo de las necesidades de cada uno. Y la porción aquí igual varía bastante, ¿no? Más o menos aquí se cuentan como en piezas o en cucharadas en cuestión de las semillas. En piezas, sobre todo las nueces, 7 mitades de nueces, 10 almendras, 7 nueces de la India, 18 pistaches, dependiendo la oleaginosa o la grasa sin proteína que estemos consumiendo. Pero igual en la guía pueden encontrar
muchos de los alimentos que contienen o que se incluyen en este grupo. El siguiente grupo son los vegetales y aquí no hay una porción máxima recomendada, pero sí una mínima. Yo recomiendo al menos 5 porciones de estos alimentos al día, variar muchísimo en cuestión de los tipos de vegetales y variar mucho la parte de los colores, una gran variedad de colores entre estas porciones de las diferentes verduras que estamos consumiendo a lo largo del día. En realidad, ¿cuánto es una porción? Más o menos es media taza de vegetales cocinados, una taza de vegetales crudos o una taza de jugo de vegetales. Escuchaste bien, jugo de vegetales, de los que no incluyen fruta. Aquí es súper importante siempre incluir vegetales que sean de hoja verde, como anteriormente los mencionamos, y vegetales, por ejemplo, amarillos y naranjas, que van a ser también precursores de vitamina A. El siguiente grupo son las frutas, de las cuales yo recomiendo al menos, es decir, mínimo 3 porciones al día. Súper importante incluir alimentos que sean ricos en vitamina C, sobre todo los cítricos, como naranja, toronja, mandarina, que van a ayudar a que se incremente muchísimo la absorción de hierro. Si te gustaría que hiciera un video o una serie de videos hablando exclusivamente del hierro, de su absorción, de los potenciadores e inhibidores, déjamelo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda saber que es un tema que te interesa. El último, como les comentaba en el video de ayer, son las grasas, pero refiriéndonos a las grasas añadidas, como es el caso de los aceites. En este caso vamos a recomendar de 2 al día si es que se quieren incluir, pero no es obligatorio incluirlos. Una porción va a ser aproximadamente una cucharadita cafetera. Aquí en este caso podríamos incluir, por ejemplo, en el caso de niños, de mujeres embarazadas o incluso de atletas, una cucharadita cafetera de aceite de linaza que nos va a aportar precursores de omega 3 y que podemos incluir como parte de una alimentación saludable. Dentro de todos estos grupos de alimentos que les acabo de comentar y de las porciones, es importante asegurarnos que a través de los diferentes grupos estemos incluyendo al menos de 6 a 8 porciones al día de alimentos ricos en calcio. Esto realmente suena que es bastante, pero es muy fácil. Por ejemplo, si nosotros vamos a incluir tofu, el tofu cuenta como proteína en la parte de las leguminosas, pero también cuenta como un alimento que es rico en calcio. Es decir, que está cubriendo dos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en la alimentación vegetal: la proteína y el calcio. En algunos otros casos, por ejemplo, como en la leche de soya, el alimento sí puede contar como dos grupos diferentes, pero puede contar como 2 porciones. Por ejemplo, un vaso de leche de soya va a contar como una porción de leguminosas o que nos va a aportar la proteína estándar que proporciona una ración de ese grupo. Pero en el caso del calcio, como es muy alta en calcio, al estar adicionada va a contar como 2 porciones. Entonces, si tú tomas un vaso de leche de soya al día, ya tienes ahí asegurada 2 porciones de calcio. Por ejemplo, en los diferentes grupos vamos a ir encontrando alimentos que son ricos en calcio y que también van a aportar otro tipo de nutrientes. En el caso de los cereales, por ejemplo, podemos encontrar cereales que son fortificados con calcio y ahí van a estar aportando en la parte de los cereales, que nos van a dar mucha energía, y en la parte del calcio, que recordemos que son de 6 a 8 porciones diarias. En la parte de las leguminosas, muchas leguminosas nos aportan cierta cantidad importante de calcio. También vamos a encontrarla, por ejemplo, en la leche vegetal, en el yogur de soya, que están fortificados, o en el caso del tofu o el tempeh, vamos a encontrar buena cantidad de calcio que podemos incluir como parte también de las leguminosas o fuente principal de proteína y otra fuente de calcio. Dentro de las nueces y de las semillas vamos a encontrar a las almendras y al ajonjolí, que son los más ricos en calcio. Por lo tanto, una porción de almendra o una porción de ajonjolí nos van a proporcionar este mineral. Pero también las podemos encontrar en forma de crema, ya sea la crema de almendras o el tahini. Entonces estos van a contar como grasas, en la parte de grasas con proteína, y van a contar también como alimentos ricos en calcio. En los vegetales, por ejemplo, vamos a encontrar las hojas verdes, el kale, la col, el bok choy. Vamos a encontrar las hojas de betabel, hojas de nabo, que son ricas en calcio y que también nos van a aportar en la parte de vegetales, nos van a aportar mucho hierro y nos van a aportar muchos otros minerales importantes para nuestra salud. Y finalmente, en la fruta, de las frutas los que más contienen calcio son las naranjas y los higos, pero también existen ciertos jugos de naranja que son fortificados con calcio, que en algunos casos podrían incluirse, aunque no es la fuente más recomendable, teniendo en cuenta que tenemos tantas fuentes en los grupos anteriores como lo acabamos de platicar.
Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Es, como ves, mucha información. Entonces, bueno, si tomaste nota, puedes seguir como estudiándola poco a poco. No es necesario que pongas en práctica esto de un día para otro, pero sí que vayas estudiándolo para que lo tengas dominado y así puedas asegurar que tengas una mejor nutrición tanto para ti como para tu familia. Si tienes cualquier duda o comentario, ya sabes, puedes dejármelo aquí abajo. También te dejo información de mis redes sociales y de mi página de internet para que puedas consultar si te interesa algún curso, programa, asesoría nutricional. Ahí tengo toda la información. Te mando un gran abrazo y agradezco muchísimo por tu tiempo. Nos vemos muy pronto.